Bueno, por supuesto ya está, como corresponde, Pedro Brigger con nosotros para tener un contexto más preciso todavía. Contanos, Pedro, tu primera impresión. Buenas tardes. Buenas tardes. Como bien decían, incertidumbre, dolor, sin lugar a dudas, conmoción, porque si bien se sabía que Hugo Chávez estaba muy grave, estaba como este juego de por un lado el gobierno tratando de empujar para que esté bien y por el otro lado los sectores opositores casi empujando para que se muera lo antes posible, con todo tipo de versiones. Seguramente se discutirá ahora desde la oposición si la hora de fallecimiento es la exacta o no. De hecho, el diario ABC de España hoy a la mañana titulaba que Chávez había regresado en secreto ya hace unas horas o unos días, como decían ellos, a La Habana. O sea, muchos rumores, mucha incertidumbre. Me parece que lo que cuenta es lo que ustedes decían recién. Primero, ¿qué es lo que dice exactamente la Constitución? El hecho de tener que convocar a elecciones lo antes posible en un plazo de 30 días. ¿Y cuántos días durará esto? El duelo, el entierro, son procesos complejos cuando muere un líder de masas en cualquier lugar. No son muchos, los líderes de masas que mueren de manera sorpresiva estando en el poder o habiéndose apartado hace muy poco, además con las características tan fuertes de Hugo Chávez. Ahí vemos justamente las imágenes de Hugo Chávez tocando la guitarra, cantando, saltando. Es difícil hacer una evaluación ahora porque todos piden una evaluación rápida de lo que fueron los años de gobierno, los 20 años de Chávez desde 1992, cuando accedió cuando llevaba adelante este levantamiento militar. No sé qué hace Shimon Peres ahí en esa imagen, si tiene que ver también con la ruptura de relaciones que había entre el Estado de Venezuela, la República Bolivariana, el Estado de Israel. Chávez ha tenido posturas muy críticas respecto de Israel, especialmente cuando Israel invadió el Líbano en el 2006. Las imágenes de Chávez estaban en el Líbano después de la invasión. Yo tuve la oportunidad de estar en Beirut poco tiempo después de la invasión israelí al Líbano y se veían las imágenes de Chávez por todos lados. Muy bien, estamos en comunicación con Eve de Bonafini. Eve, buenas tardes. Aquí desde la televisión pública queremos escuchar su opinión, su pensamiento, su sentimiento respecto a la muerte de Hugo Chávez. Eve, ¿nos escucha? Bueno, estamos intentando comunicarnos con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. No es posible en este momento realizar este contacto, lo vamos a volver a intentar. Pedro, es importante también destacar que los 30 días se establecen en el momento o en el plazo que tiene para hacer el anuncio oficial de convocar a elecciones. Correcto. Y a partir de ahí se estima un plazo de 90 días justamente para la realización del comicio. Sí, señalemos también que desde que se supo que Chávez estaba en La Habana con estas complicadas operaciones, se habló mucho y se especuló mucho respecto de la ausencia temporal, la ausencia absoluta. Nosotros lo hemos hablado mucho en el noticiero, hemos tratado de explicar esta situación, que además habían encontrado una fórmula justamente para no plantear lo de la ausencia temporal o de la ausencia absoluta. Ahora está claro que hay ausencia absoluta y se especulaba también mucho respecto de una convocatoria a elecciones pensando en un panorama electoral, cuando hay que tomar en cuenta que Chávez, con su fuerte presencia, ganó las elecciones presidenciales el año pasado y también sin su presencia el chavismo ganó las elecciones, arrasó en las elecciones municipales y regionales en diciembre del año pasado, salvo lo que fue la elección de Enrique Capriles en el estado de Miranda, y que Capriles había competido con Chávez justamente como candidato a la presidencia y que también sonaba ahora como un nuevo candidato. Lo que pasa es que ahora se abre otro escenario que también se planteó mucho para debatir en estos últimos meses, si a Capriles le conviene presentarse en una elección
que casi todos dan como perdida. Claro. Entonces, presentarse nuevamente y perder sería un golpe fuerte para Capriles. Y uno dirá, ¿pero es el momento de hacer especulaciones políticas? Y sí, las especulaciones políticas hay que hacerlas en todo momento, de uno u otro lado se hacen especulaciones políticas, hay que mantener la cabeza fría en el medio del dolor, de eso no cabe la menor duda. Ganó con un 55% Chávez aproximadamente era. Sí, no tengo ahora en la memoria la cifra exacta, pero eran 11 puntos de diferencia. Sí. Veíamos allí en la pantalla recién a Hugo Chávez con el presidente de Irán, este vínculo que también tanto ha dado que hablar, sobre todo en Estados Unidos y en los países occidentales. ¿Cuál era exactamente la relación, los intereses que había entre Irán y el gobierno de Hugo Chávez? Yo te los definiría fácilmente, Cecilia, un enemigo en común que es Estados Unidos. Había y hay profundas diferencias de valores, de ideología, entre lo que es denominado la Revolución Bolivariana y lo que es la revolución, o lo que fue la Revolución Islámica y lo que es la República Islámica de Irán. No cabe la menor duda que hay diferencias ideológicas muy profundas, pero es verdad que tienen un enemigo, si se puede hablar de enemigos, un enemigo en común, en este caso que es Estados Unidos. Estados Unidos conspiró, y esto lo hemos dicho muchísimas veces, desde 1979 para derrocar a Khomeini y la Revolución Islámica, para destruir la Revolución Islámica en Irán, y también conspiró, no cabe la menor duda, para derrocar a Hugo Chávez, y le brindó todo el apoyo al golpe de Estado en abril de 2002, para lograr el derrocamiento de Hugo Chávez en ese golpe frustrado que duró 48 horas. En relación a Diosdado, ¿qué se puede imaginar, supongo, porque a esta hora todavía no hay certezas, de lo que puede ser la continuidad del proyecto, digamos, de la Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez? ¿Qué tipo de personaje es Diosdado? Mira, el tema es si nosotros nos centramos en las internas existentes y buscamos contraponer la figura del vicepresidente Maduro o de Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional. Lo dijimos también en su momento aquí. ¿Hay internas en el chavismo? Sí, por supuesto. Hay corrientes internas, hay pensamientos diferentes, hay orígenes muy variados entre sus integrantes que representan corrientes ideológicas y políticas. De eso no cabe la menor duda. Pasa en Venezuela, pasa en absolutamente todos los países. La pregunta es si estamos frente a una revolución que se devorará a los camaradas de armas o no, como ha sucedido en otras circunstancias, y uno siempre piensa lo que fue la Revolución Rusa, sin lugar a dudas, donde Stalin, fíjense que coincidencia de la historia, el 5 de marzo de 1953, hace 60 años moría también Stalin, que diezmó a lo que fue la dirigencia del partido bolchevique, de la Revolución Rusa, y que fue encarcelando y asesinando a casi todos sus dirigentes. Entonces uno siempre lo toma como modelo de una revolución que se come a sus propios integrantes. Ha habido otras circunstancias históricas donde esto sucedió. Toda revolución, todo proceso profundo de cambio lleva a diferencias internas, y esto provoca que alguna gente que en un primer momento compartió un determinado ideal, después se abra y tome un camino diferente. Sucedió con Chávez y algunos de los compañeros de armas que lo acompañaron en el 92 y que después se abrieron definitivamente el proceso revolucionario porque no estaban de acuerdo con el camino que tomaba el chavismo. Sucedió con la Revolución Cubana, sucedió con todos los procesos de cambio profundo. Hay líneas internas, hay diferencias, hay que ver si van a tener la madurez política como para poder evitar algo que la oposición va a hacer hincapié. La oposición va a insistir, porque insiste todo el tiempo, en las diferencias internas. De hecho, decían desde la oposición, no hay chavismo sin Chávez. Lo que ahora tendrán que demostrar los que estaban alrededor de Chávez, que efectivamente hay chavismo sin Chávez, o más que chavismo sin Chávez, que hay revolución bolivariana sin Chávez. Bueno, decían lo mismo de Perón. Claro. Exactamente. Lo mismo. Claro. Es que es lo que sucede con los grandes personalismos. Si bien Chávez señaló de alguna manera a Nicolás Maduro,
en una continuidad, la realidad es que no se ve que sea o que haya un heredero único señalado por Chávez. Es que tiene que ver con lo que decía Juan, todo proceso de cambio profundo con liderazgos muy fuertes, es muy difícil reemplazar a esos líderes. ¿Son indispensables? Sí. Siempre se dice que hay que lograr direcciones colectivas, también es verdad. Es muy fácil decirlo, muy difícil lograrlo, y uno puede fijarse en la historia, incluso la historia del siglo XX. Mao Zedong hubo uno solo, uno puede pensar en un Churchill, en un De Gaulle, ahora que está tan de moda la película Lincoln. Son esas figuras únicas en la historia que son irreemplazables, que no se pueden reemplazar de la noche a la mañana, y la construcción de nuevos liderazgos tampoco es sencilla. La Presidenta de la República tenía previsto encabezar un acto a esta hora aproximadamente en la Casa de Gobierno, en el Salón de las Mujeres. Lo cierto es que ha decidido suspenderlo con motivo de la muerte de Hugo Chávez. La pregunta, Pedro, es ¿cuál es exactamente el vínculo de la República Argentina con Venezuela y qué peso e importancia tienen estos dos países en la creación del UNASUR? Empezaría por la segunda pregunta. Tanto Venezuela como el proceso liderado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue muy importante para UNASUR, principalmente la figura de Néstor Kirchner como primer secretario general de UNASUR. Está claro que esta corriente de gobiernos progresistas se fue transformando en la primera década del siglo XXI. Recordemos que Chávez gana las elecciones en diciembre de 1998. Yo tuve la oportunidad de estar en ese momento en Venezuela para las elecciones y era un gran misterio quién representaba Hugo Chávez. Por eso el libro de Modesto Guerrero es tan bueno respecto de la evolución política de Hugo Chávez. ¿Quién inventó a Chávez? Chávez se fue reinventando a sí mismo, tal vez uno de los líderes más cambiantes, que más ha evolucionado al frente de un país que no es algo sencillo, porque uno tiene que gobernar y al mismo tiempo ir absorbiendo todo lo que sucede a su alrededor. Y Chávez tenía esa capacidad. Chávez era una esponja que absorbía libros, artículos intelectuales, diálogos. Esto lo pueden testimoniar todos. Chávez, a mi juicio, comienza a cambiar cuando hay un cambio a nivel regional. Chávez asume el poder a principios de 1999, cuando todavía estábamos, uno puede decir, en plena década neoliberal, cuando todavía estaban Carlos Salinas de Gortari en México, Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en la Argentina. A medida que los gobiernos neoliberales van cayendo, no necesariamente en México y en Perú, aunque Fujimori cae en el 2000, y comienzan a asumir gobiernos con un tinte progresista, también Chávez evoluciona y se van retroalimentando con propuestas inclusivas y novedosas. Una de ellas fue UNASUR.